Buenos días, compartimos el reporte número 301 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.043 casos confirmados de coronavirus en la República Argentina. En la jornada de ayer, el 82% de los diagnósticos se realizaron en el área metropolitana de Buenos Aires, el 4,5% de los diagnósticos en la provincia de Jujuy y el 2,6% en Río Negro. 3 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. 260.911 los casos confirmados acumulados en nuestro país, 13 de los cuales están en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 575 casos cada 100.000 habitantes. La edad mediana es de 37 años y el 6,8% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 5.088 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad es del 1,9%. La tasa de mortalidad específica es de 110 personas por cada millón de habitantes y la edad promedio es de 73 años. La transmisión comunitaria se observa en el 57,9% de los casos confirmados y se ubica geográficamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana. Tenemos en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, Capital, Plotier y Centenario, en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en Río Negro, en Mendoza, en su capital, en Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Rosario y el Gran Rosario en la provincia de Santa Fe. Tenemos transmisión comunitaria también en Jujuy, en Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro, en Santa Rosa, Catriló y Macachín en la provincia de La Pampa, en la capital cordobesa, en la capital de la provincia de Entre Ríos, ciudad de Paraná, en Río Gallegos en Santa Cruz y en Río Grande en Tierra del Fuego. Las 24 jurisdicciones han confirmado casos en los últimos 14 días y actualmente son 1.585 los casos confirmados que están internados en terapia intensiva, el 83,2% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de terapia intensiva a nivel nacional es del 58,2% y a nivel del área metropolitana de Buenos Aires 68,6%, por patología COVID y no COVID. Los recuperados, el buen dato, ya son 187.283. 5.894 son altas de la jornada de ayer y representan el 71,78% del total de los casos. Se han descartado más de 500.000 casos, exactamente 501.652. Y los test diagnósticos de PCR que se han realizado son 891.817 en el transcurso de la pandemia en nuestro país. En la jornada de ayer, 19.174 testeos. La cantidad de test por millón de habitantes, el país alcanza la cifra de 19.653, con un porcentaje promedio de positividad en los test PCR realizados del 34,26% en el transcurso de la pandemia a nivel nacional. El contexto mundial nos demuestra, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que los casos confirmados ya son 19.936.000, 216.000 con diagnóstico en la fecha de ayer. América, representando el 53,7%, alcanza la cifra de 10.697.000 casos, con 106.903 diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina está representando el 2,3% de los casos confirmados americanos, Brasil el 28,4% y Estados Unidos el 46,7% del total americano. 732.499 los fallecidos a nivel mundial, con una tasa de letalidad del 3,7%. Con similar tasa de letalidad en América, las personas fallecidas son 395.850. Agradecemos a los trabajadores de salud por la información que nos brindan para su procesamiento y comunicación transparente.
Cuando decimos que América es el epicentro de la pandemia, esa situación se sostiene, sigue aumentando el porcentaje de casos que aporta América, 53.7. Nosotros estuvimos en Argentina alrededor entre el 0,9 y el 1% de los casos de América durante un tiempo largo. En este momento somos el 2.3% de los casos. Lo mismo nos pasó estando alrededor del 0,5% de los fallecidos y en este momento Argentina corresponde el 1.2% de los fallecidos. En relación a la letalidad de ese 1.9 que está estable, sabemos que es la cantidad de personas con diagnóstico confirmado por coronavirus que fallece en relación con los casos confirmados. Es desde el punto de vista técnico un análisis que ese 1.9 es un porcentaje bajo, es un número estable, pero por supuesto que es un porcentaje. Cuanto más casos hay, aunque la proporción sea menor, el número de fallecidos ya estamos en 5.004. Nosotros en Argentina ya hemos superado a México y a Ecuador en relación a la incidencia. Lo que sí es muy importante, que es el objetivo de nuestro país, es que la mortalidad por millón de habitantes sigue por debajo de la mayoría de los países de la región y está en 110 por millón de habitantes, en un aumento que no es tan acelerado como otros países y que es un aumento que se está distribuyendo en el tiempo, tanto la incidencia como la mortalidad, cosa que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. La diferencia con otros países que tienen un número similar de casos es que esos casos se dieron en un periodo muy corto del tiempo y desbordó sistemas de salud que son inclusive más robustos que el de Argentina. Cuando hablamos del porcentaje de personal, de trabajadores y trabajadoras de la salud que tienen confirmación de SARS-CoV-2, ese porcentaje que va bajando es 6.8, pero de los 260.911 casos confirmados constituyen 17.728 trabajadores y trabajadoras de la salud que durante este tiempo han tenido confirmación de COVID-19 y han tenido la enfermedad y la infección. En relación a las provincias y a los nuevos casos, esos 7.043 casos que se confirmaron en el día de ayer, en promedio de la última semana de nuevos casos es de 6.768 y ese porcentaje de ocupación, sobre todo en el AMBA, está en 68.6%. Del porcentaje de positividad, el 34.26, que es promedio, en el día de ayer fue 44.1, 36.1 en Cava, 49.8 en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 40.8 en el resto del país. Las provincias que siguen teniendo, en función de los reportes al Sistema Nacional de Vigilancia, en función de los test de laboratorios cargados, positivos y negativos, arriba del 40% son Río Negro, son Salta, son Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, que está cursando un brote en la capital y en la banda. En el trabajo que se está realizando en conjunto con las jurisdicciones en la provincia de Neuquén, van a empezar a realizar testeos serológicos en la localidad de Loncopué, trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia, la localidad. Jujuy, en el día de ayer fue el día que ha tenido más nuevos casos confirmados, más de 300 casos, y constituye el 4.5% del total de nuevos casos de ayer. Así que, y en relación a lo último que nosotros siempre estamos hablando en relación a la cantidad de casos y a la mortalidad en las personas mayores de 60 años, al 3 de agosto de los 206.730 confirmados, 29.612 eran mayores de 60 años, es el 14.3% de los casos, mientras que de los 3.813 fallecidos que había el 3 de agosto, 3.121 corresponden a personas de más de 60 años, es el 81.9%, o sea, 14.3% del total de los casos, 81.9% del total de las personas que fallecieron. Y si vemos que para el 3 de agosto teníamos 3.813 fallecidos y hoy tenemos 5.004 personas fallecidas. La letalidad en las personas mayores de 60 años no es del 1.9%, es del 10.5% y va aumentando a medida que aumenta la edad y, por supuesto, a medida que aumentan las comorbilidades.
En el día de ayer hubo un número importante de personas que se notificaron fallecidas desde el último corte hasta hoy a la mañana también. Esas son las notificaciones, la fecha de notificación de la muerte, la fecha de fallecimiento puede haber sido otra, pero esa desagregación es un análisis que se hace desde el punto de vista epidemiológico para analizar la curva. Esas son personas que fallecieron en el transcurso de esta pandemia, haya sido ayer o haya sido en otro momento. Nunca perdamos de vista eso y eso es lo que venimos trabajando. Cada persona que se tiene que hisopar, cada persona que se tiene que aislar, cada persona que se tiene que internar, aunque sea en una situación leve o moderada, cada persona que está internada en terapia intensiva y cada persona que fallece no es un número, ni esa persona ni toda su familia. Hoy es el Día Internacional de la Juventud y desde la Dirección de Adolescencia y Juventudes nos lo cuentan su trabajo, sus reflexiones, los jóvenes. Gracias. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Alejandro. Hoy en el Día Internacional de la Juventud queremos compartir algunas reflexiones y líneas de trabajo sobre este tema desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes, porque en esta fecha ponemos foco en la participación de adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones y en las acciones de promoción de la salud en el contexto de pandemia. Entendemos a la salud desde una concepción integral y es fundamental considerar la participación como parte de esta. No siempre tenemos la chance de organizarnos, de expresarnos, de intervenir en algo. Esto depende de muchos factores y afecta a nuestro bienestar. Hoy todos participamos haciendo un pequeño aporte para enfrentar esta pandemia. La articulación de las estrategias sanitarias con cada una de las comunidades resulta fundamental. Y nuestra participación como jóvenes en las políticas públicas dirigidas a nosotros también es sumamente importante. Los jóvenes históricamente buscamos tener un lugar en la sociedad y muchas veces nos encontramos con obstáculos, estigmatizaciones o algunos prejuicios. Pero la juventud es diversa y plural. Discutimos entre nosotros y cada vez más nos proponemos tener una participación activa. Decidimos hacernos escuchar y hablar en primera persona de lo que nos pasa y lo que pensamos. En este momento tenemos que adaptar nuestros espacios y muchas problemáticas que ya venían de antes se profundizan y se ponen sobre la mesa, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con nuestra salud emocional. El encierro puede generarnos enojo, aburrimiento, sensación de soledad, y ahí es importante que recordemos que tanto el distanciamiento como el aislamiento son físicos pero no emocionales. Obviamente la interacción a través de las pantallas no es igual al encuentro físico, ojalá podamos volver a encontrarnos pronto y para eso es importante que todos seamos conscientes del riesgo y que asumamos la responsabilidad colectiva que nos toca. Mientras, es clave que podamos hablar de lo que nos pasa con nuestras familias y amigues. Saber que si es necesario podemos recurrir a profesionales y a líneas de atención frente a situaciones de violencia. No pasar por alto casos de violencia institucional y saber que el acceso al sistema de salud es un derecho de todos. No solo en lo vinculado al coronavirus, sino también para hacernos controles, para consultar por nuestra salud emocional y mental, por nuestra salud sexual, reproductiva y no reproductiva, para solicitar preservativos y otros métodos anticonceptivos. No podemos ser cuestionados en estas situaciones y desde este ministerio trabajamos para garantizar estos derechos. Es clave construir espacios donde circule la palabra. Hoy el encuentro con compañeros, con amigues, con conocides, en el barrio, en fiestas, en lugares de trabajo, en las escuelas, universidades y terciarios, ya no lo tenemos. Esto está sumamente limitado por la virtualidad y es importante que en particular reflexionemos sobre los espacios de intercambio, de escucha y de contención en las instituciones educativas y también sobre las desigualdades que genera la pandemia en este ámbito. Que las juventudes tengamos un lugar de expresión reconocido puede sonar como un ideal un poco lejano, pero desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes de este ministerio trabajamos en este camino para que sea real en lo concreto. Adaptamos a la virtualidad las asesorías de salud integral en escuelas secundarias, un dispositivo específico de atención, orientación y derivación para las necesidades y las problemáticas de los adolescentes. Apuntamos a fortalecer este tipo de estrategias en todo el país y venimos trabajando en espacios participativos. En ese sentido, en el marco del Día Internacional de la Juventud, hoy las autoridades de este ministerio tendrán un encuentro virtual con representantes jóvenes de organizaciones de la sociedad civil de distintos puntos del país, que plantearán preguntas, presentarán propuestas y contarán su trabajo durante la pandemia. Las dificultades son muchas en este contexto novedoso, pero es fundamental hacernos cargo y que la respuesta no sea arréglense como puedan. Es difícil encontrar soluciones absolutas, pero es muy importante poder abrirnos a la pregunta y a la imaginación.
no dejar de cuestionarnos y de hacernos preguntas. Esto es fundamental para poder construir espacios participativos de contención y de integración, considerando las diversas realidades y desigualdades de géneros, etarias, distributivas, territoriales y étnico-raciales. Por eso es que, en resumen, decimos que estamos trabajando en la adaptación de dispositivos de atención y contención para adolescentes y jóvenes, que es importante que podamos hablar de lo que nos pasa y que seamos parte de la toma de decisiones. Es clave que nosotros, los jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o por ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora. Participando en el presente para construir el futuro que se viene, hoy las juventudes nos hacemos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde este ministerio queremos escuchar, queremos acompañar, queremos compartir, sobre todo en este momento que es difícil, que se hace largo y también, por supuesto, después de la pandemia se ha jerarquizado el área de adolescencias y juventudes como una dirección y esta tarde nuestro ministro de Salud, junto con Alejandro, conmigo y con el equipo, vamos a tener este conversatorio con ustedes para seguir trabajando, para seguir pensando el ahora y el futuro. Muchas gracias.